Bueno, muy buenas noches. Estamos muy contentas de dar inicio con un foro tan nutrido. Tenemos 70 personas, quizás se vayan uniendo más. Y bueno, yo, Marisa de Alba, Rosy Castillo y Gabriela Flores, que conformamos la subdelegación de ALPE del Sureste en México, que está conformada por los estados de Campeche, Quintana Roo y Mérida, pues estamos muy contentas de dar inicio a una serie de actividades que iremos programando a lo largo del año y a las cuales les invitamos a formar parte, a estar presentes. También querríamos invitarlos a formar parte de ALPE, de la subdelegación ALPE Sureste en México, ya que de esta manera vamos a estar como caminando juntos para la difusión y el aprendizaje de la psicoterapia existencial. Entonces, estamos muy contentas de iniciar hoy con Ramiro, con Gaby en esta charla de aplicación de la filosofía a la vida diaria. Yo sé que mucha gente que está aquí conoce lo que es ALPE, pero hay mucha gente que no, y me gustaría dar una breve información de lo que es ALPE. ALPE es la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial, que se consolida hace 10 años y es un grupo de profesionales que estamos comprometidos con el desarrollo de la terapia existencial en Latinoamérica a través de congresos, entrenamientos, cursos y publicaciones. Y lo que interesa es promover la perspectiva existencial de la psicología en diferentes países. Actualmente están integrando ALPE Brasil, Colombia, México, Perú, Venezuela y Uruguay, Argentina y Ecuador. Entonces, nosotros somos parte de ALPE Latinoamérica, siendo la subdelegación del sureste en México. Les invitamos a checar la página, que es www.alpeexistencial.com, ahorita la podemos apuntar en el chat, y a que sean parte de esto, ya que hay cosas que realmente valen la pena y que a todos los que seamos apasionados de la terapia existencial, pues es un lugar en donde estaría muy bien que estuviéramos creando comunidad, difundiendo cada vez más. Así que bienvenidos a esta primera charla de muchas que esperemos que vengan por delante. Y tenemos hoy el gusto y el placer de compartir este espacio con el doctor Ramiro Gómez y con la maestra Gaby Flores. Y les voy a hablar un poquito de quiénes son cada uno de ellos. El doctor Ramiro Gómez Salas es presidente de AFE Perú y de ALPE Perú. Es profesor universitario, jefe de psicología del Instituto Nacional de Salud Mental 5 Larco Herrera, miembro de la Sociedad Peruana de Sexología, miembro de la Sociedad Peruana de Psicoterapia y también se dedica a la práctica privada. Es un placer estar compartiendo este espacio, Ramiro. Creo que será sumamente enriquecedor y lo disfrutaremos mucho. Así es. Y la maestra Gabriela Flores es socia fundadora y miembro de la comisión directiva de ALPE, es maestra en humanidades y maestra en análisis existencial fenomenológico, es docente y tallerista de terapia existencial y filosofía, supervisora de casos clínicos desde el 2011 y terapeuta individual y de parejas. Es un gusto, Gaby, también tenerte aquí. Gracias, Marisa. Y compartir este espacio con ustedes. Entonces, bienvenidos y pues empecemos. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Gracias, Marisa. Y pues, Ramiro, los invitamos primero. Así que adelante, te sigo. Tengo tiempo libre, tengo que Tienes tiempo medirme. libre. Tienes tiempo libre y vamos charlando. Perfecto, Gaby. Bueno, primero agradecerte por haber pensado en mí para conversar esta noche, a los amigos que nos acompañan creo, de diversos países. Veo a Susana, veo a Juan, veo a amigos que me siento muy contento de que nos estén acompañando esta noche. Cuando Gaby me comunicó de su interés de que yo participara con ustedes, me sentí profundamente honrado de poderme encontrar con los colegas de México, a los que les tengo un aprecio especial, que en otra oportunidad
podré explicarlo largamente. Lo que nos convoca esta noche es conversar sobre la filosofía y su importancia en la vida cotidiana de las personas. Yo pensando un poco y para sentar algunos temas de los que pueda conversar con Gaby y con ustedes, yo pensando en mis alumnos, escribí un libro que se llama 4 modos del existir humano. Y en este libro hay 4 historias, 2 inventadas por mí, porque son personajes inventados por mí, y 2 historias reales tomadas de la consulta. Una historia inventada por mí es la de Calínico, que es un griego que vive en ninguna época específica de la griega clásica, porque no lo ubico en el tiempo, tampoco lo ubico en el espacio, salvo que es un griego en Grecia. Y este griego empieza la historia sentado frente a un horizonte que termina a su vez en el horizonte del mar, y mira pasar a una hormiga llevando restos de un insecto. Y esto lo sacude internamente y empieza a hacerse un sinnúmero de preguntas. Empieza a cuestionar el tiempo, a cuestionar la vida, a cuestionar la muerte, tal vez no como un griego clásico, pero sí como alguien que empieza a examinarse como lo había señalado Sócrates, ¿verdad? Sócrates había señalado que una vida sin autoexamen no es una vida que merezca la pena ser vivida. Y ahí planteaba ya un punto que esta noche, creo yo, es sumamente importante de resaltar. Toda vida que cobra valor es una vida autorreflexiva, es una vida autoexaminada, es una vida que el sujeto que la vive la hace una cuestión, es decir, la formula como pregunta. Así como hay la pregunta ¿quién es y qué es el hombre en la antropología filosófica? En la existencia individual podemos hacernos la pregunta de ¿quién y qué soy yo? Esta es una primera pregunta que también se debe expresar en el pensamiento clásico griego, en la famosísima y repetida hasta el cansancio sentencia de conócete a ti mismo. Así podríamos decir que la filosofía, como todos sabemos, empieza con la duda, con el asombro, ¿verdad? Pero también, como señaló Kierkegaard, con una ironía. Kierkegaard decía que si la filosofía se inicia con una duda, con un cuestionamiento, con una pregunta, toda vida realmente humana que valga ser llamada vida humana, empieza con una ironía. Pero, ¿cuál es esta ironía a la que se refiere Kierkegaard? Es el preguntarme quién soy, qué soy, y tener que, para responderme, quitarme una careta, buscar una verdad en mí, develarme, aparecerme a mí mismo, lo que obviamente es una ironía. Pero esta ironía nos empuja, como en el diálogo socrático, a encontrarnos con nosotros mismos, a ser autodialogantes. Lo que llamarían en la filosofía escolástica, en la Edad Media, este ensimismamiento necesario del sujeto, de la persona en sí mismo, para poder descubrir no solo su interioridad, sino desde su interioridad el mundo. Y hasta a esto apuntaba una filósofa que yo quiero muchísimo, que es María Zambrano, cuando escribió Claros del Bosque, utilizando la metáfora del bosque y de un claro en el bosque, de la interioridad del sujeto. El gran viaje del individuo era ingresar a este bosque, camino de este centro, que es un claro, y que desde este centro yo pueda tomar dimensión de todo el bosque y de su sentido. No es que la realidad no esté ahí, ante mí, revelada, develada, emergente, dicen unos. Javier Zubiri prefiere decir brotando, esta realidad que brota y que es tan cara, tan querida a la metodología fenomenológica. No es que no esté, es que yo me apropio de ella, dice María Zambrano, y la arrastro hacia ese bosque, la llevo dentro de mí.
inclusive el dolor que la vida me pueda provocar, es un dolor que finalmente yo lo abrigo dentro de mí para poder hacerlo mío y así poder vivirlo, soportarlo, tolerarlo. Yo creo que desde estas perspectivas, el pensamiento filosófico nos señala que es fundamental en la vida, como decía Sócrates, reflexionar. Ahora, la historia de la filosofía ha tenido un largo giro de su péndulo del que se queja Heidegger, que es el olvido del ser. Heidegger hace su filosofía señalando eso, que todo el pensamiento anterior adolece de un olvido del ser, y que de lo que se trata es de recuperar al ser para poder volver a vernos. Pero se encuentra con un obstáculo, el lenguaje. Porque el lenguaje ha sido desarrollado para describir, asir, tomar a los entes. Y él tenía que tratar con el ser. Y entonces tiene que quebrar, doblar, forzar el lenguaje que está orientado al ente para poder comprender al ser. Y de ahí la famosa crítica de algunos del lenguaje enrevesado de Heidegger, la nada nadea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y de la que él, contrariamente a lo que muchos pensamos, solía hacer bromas en las reuniones. Yo no he visto una fotografía de Heidegger sonriente, todas están muy adusto y muy serio, y sin embargo, quienes lo conocieron personalmente, como Jorge Eduardo Rivera, que yo lo conocía a él personalmente y me contaba de Heidegger, era un tipo risueño, amable, abierto, y que le gustaba hacer bromas sobre las críticas que le hacían a él, entre ellas las del lenguaje. Bueno, vaya esto como una anécdota. Pero reclama Heidegger el ser. Y hay, ya que he hablado de Jorge Eduardo Rivera, hay un tema que me gustaría señalarlo. Nosotros hablamos del ser en el mundo. Y la traducción de Alberto Wagner de Reina, un peruano, que fue casi paralela con la traducción hecha en México por Gauss, ha sido reformulada, bueno, ya no ha sido ahora, ya hace algunos años reformulada, por Rivera. Y ya no es ser en el mundo. La traducción exacta, dicen, la más pegada a la idea heideggeriana que está en el texto en alemán, es estar en el mundo. Y esto tiene una serie de connotaciones filosóficas que tal vez las podamos conversar hoy día si fueran de interés, ¿no? Y que son sumamente interesantes. Y en esta búsqueda del ser hay algo que Heidegger lo dice, que es el cuidado, el sorge, que también va a existir en el pensamiento de los filósofos posteriores a él. Desde el pensamiento heideggeriano del sorge, del cuidado, que funda la posibilidad del existir, se va a entrelazar la filosofía de posguerra en Europa con la existencia precede a la esencia en Sartre, en el caso de Levinas, cuando él tiene un texto muy bonito en el que se refiere a la santidad, y dice: la santidad hoy es la capacidad que tiene un sujeto de darse cuenta que el otro en algún instante puede estar sobre uno mismo como interés ético. Y esta crítica a la caída de la ética en el yo racional y a la mudez de la ética en el yo sentimental. Todos se van a preocupar del cuidado y van a traer, inclusive el mindfulness, por ejemplo, ¿verdad?, el tema de la contemplación, de la compasión y del cuidado. Pero estos temas que van afirmando la filosofía como necesarios, exigitivos, diría Javier Zubiri, exigitivos para comprender al hombre y su vida, están absolutamente quebrados de lo que la vida cotidiana del hombre occidental contemporáneo es. Seldin, este famoso
escritor inglés, estudia en un libro que se llama Historia íntima de la humanidad, cómo se ha comportamentado el tema de la compasión, por ejemplo, en Inglaterra y en los Estados Unidos. Y afirma que tanto los ciudadanos anglosajones en Europa como en América posponen el tema de la compasión como la última opción de la relación entre las personas, porque consideran que ser compasivo arrastra un gran peligro de verse involucrado en la vida de otros que atenta contra mi paz y mi tranquilidad. La velocidad de la vida, la falsificación de las emociones, la ruptura y el quiebre de la dimensión esta que llamamos intimidad, la deslocación del sujeto con relación al espacio y al tiempo profundamente alterados a través de los usos comunicacionales en general. La pregunta por el futuro casi solamente amarrada a la contemplación de lo tecnológico. La terrible condición de la ceguera moral de nuestra época, a la que hacía referencia Duncan y este filósofo Bauman de las sociedades líquidas, ¿no? Una ceguera moral, todo ha perdido límites y contornos, y nos encontramos en un mundo de situaciones difusas, que se expresan también en lo que Kristeva, esta psicoanalista Julia Kristeva, llamaba las nuevas patologías. Estas nuevas, exactamente Julia Kristeva en francés le llamaba las nuevas enfermedades del alma, ¿no? Que son estos trastornos nuevos y novedosos, entre comillas, que son la expresión de este desarraigo del hombre de sus más profundas raíces. Hoy día decirle a un joven que una vida es valiosa cuando es autoexaminada puede significarle una tarea inmensamente pesada o muy difícil de ser entendida cuando todo a su alrededor lo llama a una vida que un filósofo italiano llama la de los nuevos bárbaros. Porque hasta el lenguaje, dice, que se utiliza es un lenguaje tomado de esta crisis y que la expresa además muy bien. Por ejemplo, dice, nosotros navegamos en la Internet. Y navegar es ir por la superficie, sin saber ni preocuparnos de que esta superficie está sostenida por algo, que hay una hondura, que hay un espacio que no se nos revela inmediatamente, que hay que hacer un esfuerzo, que hay que ir hacia él para descubrirlo. No, navegamos por amplias superficies y mucho de todo y poco de nada, sin ninguna opción de profundizar en un punto que nos permita comprender, cuestionar y avanzar en la realidad. Uno de los aspectos más duramente golpeados es este que Ronald Lane, ya hace buenos años, se disculpó de no nombrarlo directamente, que es la palabra amor, porque entendía Lane que es una palabra tan manoseada, tan prostituida, que si él la incluía tal y como suena, amor, en su texto iba a ser considerado como un texto de segundo, tercer o cuarto nivel de valor intelectual. Y este amor que Diotima en los diálogos platónicos señala que es, verdad, la abundancia se queda dormida bajo un árbol y la penuria, la carencia, lo conquista, se lo atrapa y forman el amor. Si en el amor hay carencia y hay abundancia. Hay necesidad y hay capacidad de dar, que un filósofo contemporáneo y vivo, Jean-Luc Marion, desarrolla como filosofía el concepto de la donación. Hoy es difícil hablar de esos términos.
o en esos términos. El libro Cuatro formas del existir humano recibió un comentario de Emilio muy generoso, muy bueno, diciendo que uno de los casos que habla de un problema de amor entre una mujer que se llamaba Piloncita y su pareja, era imposible de ser entendido hoy por una sencilla razón. Porque no estamos en la época, no lo dice él, pero yo lo entendí así, no estamos en la época de los boleros, en los que te amo para siempre y esta noche en que tú te vas, que sea eterna. Y no voy a recordar con ustedes las letras de los boleros. No, ahora vivimos, da a entender Emilio Romero, una época en que tal vez después de la noche que pueda pasar una pareja al amanecer, él le pregunte, y bueno, no me dijiste cómo te llamas. Este anonimato en las relaciones, este diluir de la responsabilidad del encuentro, es también una forma de empobrecimiento de la capacidad que debe tener el hombre de descubrir el valor del otro. Porque si la filosofía nos importa en la vida y en la reflexión y en el espacio interno, en estos claros del bosque zambranianos, son para que yo pueda ser para otro. Porque como finalmente dice el pensamiento existencial, no hay un yo, sino hay un tú en mi experiencia. Empezaría así. Gracias, Ramiro, buenísimo. Me encanta de entrada tu lenguaje, hablando del lenguaje, cómo puedes ser capaz de hablar de cosas tan profundas, tan de pronto abstractas, pero que lo traes a lo concreto y a la vez poético. Y gracias por eso, porque ya nada más escucharte se empieza a volver inspirador. No, gracias, Gaby. Me voy a seguir un poco con parte de lo que dices y creo que nos resulta muy difícil el día de hoy justamente hacer no solo un autoexamen, pensaba yo, que es básico de la filosofía, sino un examen, un cuestionar, un dudar cualquier concepto y cualquier afirmación. Y creo que hoy nos es muy difícil porque más que nunca, lo veo muchísimo en las redes sociales, sobre todo, que es hoy en día una enorme manera de comunicarnos entre nosotros y de expresar lo que sentimos dentro. Veo que nos cuesta trabajo dudar y cuestionar porque nos hemos convertido en personas que afirman categóricamente su pensar. Y de esta manera, lo único que vamos consiguiendo en mi país, en el tuyo y seguramente en todo el mundo es una enorme polarización de afirmaciones rotundas donde cada uno de nosotros piensa que tiene la razón. Y lo que yo me doy cuenta es que la diferencia entre cuando me descubro a veces más o menos soberbia es justamente la diferencia con filosofar. Cuando dejo de filosofar es cuando afirmo categóricamente lo que yo creo. Y entonces me doy cuenta cómo hemos olvidado o hemos perdido esta capacidad de filosofar. También porque pienso en algún momento la filosofía para muchos de nosotros se convirtió en un profesor que llegaba y nos enseñaba y nos teníamos que aprender de memoria lo que dijeron todos los filósofos sin encontrarle ningún sentido a nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, es muy distinto cuando yo aprendí en la secundaria lo que había dicho Sartre a pensar en cómo aplica lo que dijo Sartre a mi vida el día de hoy. Y creo que con esos desafortunados profesores, algunos, pues simplemente no aprendimos
lo que era filosofar. Aprendimos lo que decían otros filósofos y no aprendimos a dialogar con ellos, a traerlo y además a filosofar. Y cuando digo filosofar, lo que pienso es justamente hacer este examen, a dudar y a cuestionar toda afirmación, todo concepto. Y cuando veo que perdimos esa capacidad simplemente de hacerlo con nosotros mismos, por supuesto que también me doy cuenta en cómo lo perdimos con los otros. Porque entonces en este afán de demostrar y ser categórica de cómo pienso yo, por ejemplo, y de querer sostener mi punto de vista y pensar que esa es la autoafirmación, cuando yo diga cuál es mi punto de vista, efectivamente lo que estamos perdiendo y lo que yo pierdo si me pongo así, y por eso lo llamo soberbia, es que pierdo la escucha de los demás, pierdo el respeto ante los demás y pierdo, por lo tanto, la intimidad con los otros y el cuidado hacia los otros. Y porque pienso que verdaderamente no aprendimos que filosofar es, por supuesto, dar mi punto de vista y por supuesto que cuando yo opino, creo que tengo la razón. Pero hacen falta otros pasos más que implica filosofar, que es argumentar por qué creo tener la razón. Y hemos perdido muchas veces nuestra capacidad de argumentar, ¿no? ¿Por qué creo tener la razón? ¿En qué me baso? ¿Cómo llegué a esta conclusión? ¿Y por qué creo tener la razón? ¿No? Entonces, el argumento filosófico o lo perdimos o nunca lo aprendimos, ¿no? Número 2, la escucha. La escucha ante cualquier respuesta o cuestionamiento que venga del otro lado ante lo que yo opiné. Y por último, el respeto. Y el respeto filosófico, ¿no? O sea, dicho llanamente, el respeto filosófico que es pensar que o todos estamos un poco equivocados con nuestras opiniones, o todos tenemos razón, porque cada uno lo está viendo desde perspectivas distintas. Y entonces, si empezamos a aplicar más la filosofía y en lugar de defender nuestras afirmaciones y nuestros puntos de vista, para que cuando el otro opina yo le diga, no, tú estás equivocado, es así. Y entonces nos dividamos en los otros, ¿no? Y los unos, los de afuera y los nuestros, ¿no? Los extranjeros y, y los míos. Y todas estas polarizaciones que hoy estamos generando, si en vez de eso empezamos a permitir filosofar, y entonces opino, argumento porque opino, y viene el otro y cuestiona, y me da su punto de vista también argumentado, y yo lo escucho, y de esas dos opiniones volvemos a generar nuevos cuestionamientos, nuevos diálogos. Entonces vamos a poder volver, vamos a poder recordar lo que es no la polarización, sino el diálogo con los otros y conmigo misma, porque conmigo misma a veces puedo perder el diálogo si no estoy efectivamente en ese autoexamen, si no estoy poniendo en duda mis convicciones, si no estoy filosofando. Y entonces podríamos acercarnos al cuidado, a la relación desde la intimidad, desde la compasión, desde la generosidad,
que no significa nunca que estemos de acuerdo tú y yo, que no significa que pensemos lo mismo. Entonces yo pensaba, ¿cuánto nos hace falta la filosofía si nunca la aprendimos a aprenderla y empezarla a practicar? Y si la aprendimos, recordarla para empezar a dialogar más entre nosotros. Y perdón que vuelva y vuelva a repetir esta palabra, pero a mí me tiene impactada. En vez de estarnos polarizando, en vez de estar discutiendo y peleando, porque eso más bien es un necear a ver quién tiene la razón. Ujú. Y la filosofía, en cambio, nos puede ayudar. Y en estas dos vías, o sea, pienso, Ramiro, cómo tú lo enfocas mucho en este autoexamen, y yo lo pensé mucho en con los otros, pensando en cómo nos ayudaría a filosofar con otros, pero al final te escucho y digo, están ambas ahí, ¿no? O sea, es recordar o aprender a filosofar para poner en duda mi propio ser, quién soy yo, quién me he dicho que soy yo, y si hoy pongo en duda lo que me dije el año pasado que era, y si hoy me animo a realizar este autoexamen con esta ironía de la que habla Kierkegaard, y me doy cuenta además en este lenguaje a veces absurdo, quién me dije que era, y hoy que encuentro, estaré haciendo uso totalmente de la filosofía. Y si además cuando opino sobre cualquier cosa, porque hoy en día con las redes sociales creemos que tenemos derecho de opinar sobre lo que sea, sobre economía aunque no seamos economistas, sobre política aunque no seamos politólogos, sobre lo que sea. Si yo opino y hago un poco de uso de la filosofía, también podremos tener este diálogo más enriquecido con los demás, este cuidado y esta intimidad. Sí. Ahí voy yo. Y totalmente de acuerdo, Gaby. A mí lo que me impacta y que quiero subrayar es esa apetencia tuya de una filosofía para la libertad. No una filosofía que nos encasille, ni un reflexionar la vida, el mundo, que nos mete en una caja con límites determinados, precisos, y todo objeto que no entre en esa caja no existe. Porque esto lleva, como tú has señalado muy bien, a la pérdida de la capacidad de oír, a la capacidad de escuchar al otro. Y esto tiene en la historia de la humanidad dramáticas consecuencias que todos conocemos. Pero has apelado también al concepto de la razón, ya esta pelea de la razón. Mira, yo eh, amo al Quijote en su locura, porque era justamente alguien que salió al campo a mirar al mundo como él quería mirarlo y como desde el fondo de él el mundo se le presentaba. Quiero leerte, Gabriela, algo que da respuesta, me parece a mí genial, a este problema. Dice en un párrafo, por casualidad lo estaba revisando, mira, y dice, la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de vuestra hermosura. En este retrueque de palabras, Cervantes nos ha llevado a la razón, que no es otra cosa que una sinrazón. ¿Por qué? Porque es mi razón personal. Y entonces yo tengo que saber que cuando lanzo mi razón, es mi sinrazón, mi razón personal. Y tengo que estar abierto. Si no hay esta apertura de la persona, todo diálogo no es un diálogo, es un monólogo de dos. Y por lo tanto no tiene ningún futuro. Creo que Rosa pedía la palabra. Sí, sí. Rosy. Hola, realmente para preguntar algo, doctor, cuando usted decía que la traducción correcta tendría que poner el estar en lugar del ser en el mundo, ¿tiene que ver con esta puesta de la libertad y de, o sea,
no lo sé, de la posibilidad de hacernos de manera continua, de reinventarnos, justo de lo que están hablando, y no solamente de seguir enfatizando la idea de que tenemos una esencia, porque casi siempre el ser nos lleva a la idea de esencia. Me imaginé que podía tener que ver, pero tal vez seguramente tengo No mucho sé, error. no, al contrario. Miren, lo que ocurre es que el existencialismo y la fenomenología es lo que ocurre con los músicos con Mozart. Un pianista que ha estudiado un año piano dice que Mozart es el compositor más fácil de interpretar. Pero un pianista que tiene 40 años de pianista dice que Mozart es uno de los más difíciles de interpretar. Lo mismo ocurre con la filosofía existencial y con algunos sectores de la fenomenología. Cuando Rivera, en la traducción que hace y que está publicada en Editorial Trota, insiste en que el ser es realmente estar, nos descoloca porque hemos estudiado toda la vida Heidegger de este ser en el mundo y lo seguimos repitiendo, lo seguimos diciendo y lo vamos a seguir diciendo. Y está absolutamente metida en nuestra cabeza esa traducción. Pero Julián Marías, el pensador español, decía que Alemania o Francia tranquilamente regalarían una provincia a España sin la que España pida, si es que le enseñaban el truco para que en su idioma existiera ser y estar como verbos independientes. Heidegger entiende que no puedo ser sin un mundo que me contiene. Es decir, no es que yo sea en el mundo, yo estoy en el mundo y estando en el mundo soy. Ese es el camino. No es que siendo en el mundo estoy en el mundo, sino que estando en el mundo, en la materialidad del mundo, es que yo soy. Esta idea de estar tan apegado en la realidad concreta, que llamamos la mundanidad, hizo que Javier Zubiri en España llamara a toda inteligencia una inteligencia sintiente. ¿A qué se refería Javier Zubiri con una inteligencia sintiente? Porque afirmaba Zubiri que nada de lo que estaba en la inteligencia del hombre podía ser producto primario, o sea, al comienzo, sino de la captación a través de los sentidos de la realidad en la que yo estoy involucrado, en la que estoy involucrado. Por otro lado, tengo entendido, yo no soy un lingüista, pero tengo entendido que hay idiomas donde el ser no existe. Por ejemplo, leía un comentario sobre esto, que si hubiéramos escuchado a Jesús en la última cena decir, este es mi cuerpo, es una traducción forzada, porque no hay el es. Jesús debió haber dicho, este mi cuerpo. No este es mi cuerpo, sino este mi cuerpo. Pero no puede haber un idioma donde nos saltemos el estar, porque el estar nos ubica topográficamente e históricamente. Y ya, luego para más adelante se convierte en un tema bastante abstracto y pegado a la lingüística, que como ustedes saben, le tenía un gran amor Heidegger porque dijo que era, ¿verdad?, el instrumento de oro que tenía el hombre, el lenguaje, pero también es una jaula, ¿no? Si sumamos a Heidegger a Wittgenstein. Y para terminar, si me permiten, lo que señaló Gabriela, es cierto. Vivimos en un mundo en el que se agotan muchas posibilidades por estas posturas radicales, estas verdades absolutas, indiscutibles, irreductibles que algunas personas asumen. Como si este fuera un partido de fútbol en el que tenemos que ganarlo por goles y que no se puede empatar. Bueno, la vida ni es un partido de fútbol, ni se tiene que ganar con goles, ni se tiene que empatar. Se tiene que vivir, se tiene que desplegar la vida en la realidad, ¿no? Y este desplegarse la vida en la realidad es también un compromiso con la ambigüedad y también es un compromiso con la incertidumbre. El ser contemporáneo ni puede estar en la certidumbre ni puede estar alejado de la ambigüedad.
La realidad misma nos plantea incertidumbres y ambigüedades. Zonas desconocidas que, para volver a Kierkegaard, eran el fundamento de este salto de fe. Existir dando un salto hacia la fe, hacia la confianza. Marisa. No, me quedé pensando en esta parte que hablaban tanto tú, Gaby, como Ramiro, de cómo creamos un diálogo. Si mi razón es mi sin razón, entonces somos sin razones dialogando, ¿no? ¿Y cómo podemos crear esta sin razón dialogada? No sé, es como... Es Qué que, bonito, Marisa. claro, a mí eso es lo que me apasiona justamente del qué es la filosofía, ¿no? De este tercer paso del que hablo cuando se está haciendo filosofía, que es el respeto, partiendo de que o todos estamos equivocados, o sea, yo opino porque creo que tengo la razón, pero bueno, también creo que o todos estamos equivocados o todos tenemos razón, porque cada uno lo está viendo desde una perspectiva distinta. Y entonces ahí es donde empiezan a dialogar, ¿no? Las distintas razones o las distintas sin razones. Porque si yo, en lugar de decirte no tienes razón, lo que genero son dudas y preguntas, que es cuando decimos, estamos filosofando, ¿no? Empiezo a generar dudas y preguntas como, ¿qué te hace decir eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo lo sabes? ¿En qué te basas para decir eso? ¿Hay alguna autoridad del tema sobre lo que tú estás diciendo? Etcétera. O sea, si yo empiezo a generar más dudas para comprender desde qué perspectiva esa es tu sin razón, entonces es con eso con lo que yo voy a poder dialogar y después generar, ¿no? Otro tipo de opinión al respecto y no una razón, como dices, Ramiro, verdad absoluta, ¿no? Yo digo también categórica, ¿no? Donde entonces nos convertimos en puras afirmaciones en vez de dudas. Hay un escalamiento de la realidad, como señala Gaby, ¿no? Si yo le pregunto a Marisa la hora, aquí no hay ninguna sin razón, porque su reloj se lo dice. Si le pregunto si han pasado 30 minutos o 40, no lo sé, de que hemos iniciado, y Marisa no tiene un reloj que haya controlado ese tiempo, probablemente nos diga más o menos tiempo según haya vivido con mayor o menor intensidad esos minutos. Será mucho tiempo si ha sido aburrido, será poco tiempo si ha sido más agradable. Hay escalamientos de la realidad donde obviamente hay verdades que yo no puedo discutir. Un kilo, cuando voy a comprar yo un kilo de azúcar, no permito que me vendan 700 gramos porque me están engañando. Es decir, ahí hay una verdad que es distinta a la que estamos señalando, me parece, con Gabriela, que es el encuentro de subjetividades. El encuentro pequeño, porque nosotros sabemos que hay dos tipos de discursos, por lo menos hasta hoy, formal y oficialmente. Un discurso es el discurso ideológico, en el que está contenida la filosofía. Y el otro es el discurso científico, en el que yo a través de un método, un procedimiento, encuentro una verdad que también puede ser una verdad relativa, pero que es más estable que la verdad ideológica, ¿no? Pero yo no aplico en mi vida la ciencia. Yo no vivo aplicándome métodos científicos a la cotidianeidad de mi vida y de mis emociones. Yo las vivo, las expreso. Entonces, cuando dos personas se encuentran, es un intercambio de subjetividades, es decir, de interioridades, de vivencias, de experiencias de lo que dice la fenomenología, cómo brota la realidad a mi conciencia, ¿no? Que obviamente, para que podamos estar viéndonos en este momento a través de esta plataforma, han habido científicos, físicos, electrónicos, matemáticos que han hecho posible la magia de la comunicación a este nivel.
vamos, que eso está ahí plantado. A lo que vamos es a la vida como la experiencia personal, ¿no? Y para terminar, cuando decimos la subjetividad, la ambivalencia, la ambigüedad, es que hasta los científicos de carácter popperiano señalan que la ciencia tiene que criticarse a sí misma para avanzar. Es decir, la ciencia tiene que ser falible. Si no es falible, significa que ya terminó. Cierran las puertas y se acabó. No, la ciencia se contradice. Ortega y Gasset decía, llegaba al extremo Ortega y Gasset de decir que la ciencia es un ideal. ¿Por qué? Porque la de hoy ha corregido a la de ayer y la de mañana ha de corregir a la de hoy, ¿no? Entonces, a ese tipo de ambigüedad, a ese tipo de piso lleno de cuestionamientos y de preguntas, es a los que nos referimos. Pero si yo me siento en el sillón del saber y digo, no, 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 esto es así y nadie me lo va a cambiar nunca jamás, entonces pasa lo que señala Gaby y con lo que yo estoy en absoluto acuerdo, ¿no? No hay horizonte. No hay horizonte. Y si no hay horizonte, no hay un camino que andar. El infierno, dice un escritor alemán, en una novela, bueno, les cuento muy brevemente. Un padre pierde a su hija, conoce un método a través del cual comunicarse con la hija que está muerta porque no soporta su duelo y se contacta con la hija. Y obviamente una de las grandes preguntas que tiene para la hija es, ¿estás en el cielo o estás en el infierno? Pero no se atreve a hacer la pregunta porque teme la respuesta. Y le pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y la hija le dice, es primavera. He visto flores, cantan los pajaritos, hace buen tiempo. Y mañana es primavera. Y voy a ver las flores y van a cantar los pajaritos y hace buen tiempo. Y luego seguirá siendo primavera. Y voy a ver pajaritos y voy a ver las flores y habrá buen tiempo. Y entonces el padre se da cuenta que está en el infierno. ¿Por qué? Porque no hay horizonte, no hay pregunta, no hay camino. Hoy como ayer y mañana como hoy y siempre igual, decía Becker en una de sus rimas. El infierno es eso. No hay horizonte, no hay pregunta, no hay duda, no hay crítica. Y en el fondo es eso lo que señala Gaby y reitero una vez más, estoy en absoluto acuerdo. No hay posibilidad de diálogo. Si siempre va a ser primavera, la primavera deja de ser primavera. No tiene sentido porque no la distinguimos de nada. Y si siempre hay pajaritos, bueno, no los distinguimos de nada. Un horizonte cerrado, oscuro. La hija estaba en el infierno. Me llama muchísimo esto que dices, Ramiro, justo a la intencionalidad husserliana, ¿no? O sea, porque pienso en cómo nos amplía justamente nuestro decir subjetividades, ¿no? O nuestras propias perspectivas. Y entonces, cuando pienso en esta intencionalidad como este faro que alumbra solo un pedazo de ese enorme horizonte, porque nuestra conciencia no puede captar toda la realidad, ¿no? Nuestra conciencia alumbra una parte de la realidad como ese faro que alumbra solo una parte del horizonte. Y entonces, lo que yo veo, la realidad a la que yo me estoy, digamos, presentando, enfrentando, y de esa realidad de la que voy a hablar, en la que creo tener mi razón, ¿qué pasa si tomamos en cuenta justo que todos estamos percibiendo con una intencionalidad, estamos alumbrando como un faro solo una parte de esa enorme realidad, porque no somos conscientes del todo? Y entonces suena maravilloso, ¿no? Ahora con lo que tú mencionabas, Ramiro, suena maravilloso pensar que nos estamos presentando intencionalidades, que estamos dialogando intencionalidades.
¿no? Y me gusta más que cuando lo pienso como subjetividades, ¿no? Como perspectivas, que era la palabra que yo usaba al principio. Ahorita con lo que dijiste dije, no, son intencionalidades. Y si pensamos en que intencionalidades van a dialogar también, entonces puedo ser mucho más cuidadosa, mucho más respetuosa y presentarme mucho más con una escucha más activa ante tu opinión, ante tu razón, ante tu decir, porque puedo recordarme que estás iluminando una parte, que te estás siendo consciente de una parte de la realidad y que muy seguramente, como somos seres únicos y también nos señala el existencialismo, y ahí es cuando nos podemos sentir muy solos, muy seguramente tu intencionalidad no es la misma que la mía. Muy seguramente lo que tu faro de la conciencia está alumbrando no sea el mismo. Y entonces, qué maravilla pensar en que dialoguemos intencionalidades más que sujetos. Perfecto. No hay nada que decir, es una referencia a Husserl finísima. Yo felicito a Gabriel esa capacidad de decirnos con tanta didáctica algo que nos demoraríamos muchísimo tiempo en explicarlo de otra manera. Eso es lo que Gabriel ha dicho, eso es. Gracias, Ramiro. Jaime, ¿quieres decirnos? Hola, buenas Hola. noches a todas. Bueno, pensaba en varias cosas a propósito de lo que han comentado Marisa, el profesor y Rosy hace unos momentos. Y ahora que creo que lo uniste de manera muy, muy certera. Justo pensaba en la intencionalidad, pero también pensaba cómo la intencionalidad nos puede acercar o nos puede alejar en la misma relación o en la construcción del diálogo. Y por el otro lado, cómo también si nos posicionamos desde un lugar en el que el centro o uno de los elementos que ponemos al centro del diálogo es la curiosidad, ello nos puede permitir entender o acercarnos al menos al entendimiento de cómo nuestro interlocutor percibe la realidad desde la cual está parado, ¿no? O parada. Y por un lado. Y por el otro lado, otra cosa que venía a mi cabeza es la forma en la que paradójicamente en un mundo que cada vez se plantea con más incierto desde muchos lugares, pareciera que tenemos entonces más necesidad de certidumbre, ¿no? Y esto lo conecto con la idea que planteaba Rosy acerca del ser o el estar, porque es cómo generamos entonces un proceso de consistencia a la vez que estamos en un mundo en donde un discurso social al menos nos impulsa o bueno, no sé si nos impulsa o nos estimula a una lógica de aparente certidumbre, cuando creo que lo que nos ha mostrado la pandemia es que aquello que creíamos como cierto, pues finalmente no lo es, ¿no? Entonces, bueno, esas ideas estaban en mi cabeza justo ahora que les escuchaba. Jaime, si me permites. Sí. Gracias. En un centro comercial en Lima, un mall, no sé cómo le llamen ustedes, cuando encontrabas un letrero luminoso que decía: nuestra tarea es hacerte feliz. Wow. Y ingresabas al centro comercial, que es uno de los más grandes de Lima y los más lujosos. Y, bueno. Para yo ser feliz, una de las cosas que nos aproximan a chispazos de felicidad es la certidumbre, porque nos reduce la angustia, porque sentimos esa certidumbre como respuesta, ¿no? La expresión sentida de Gabriel Marcel cuando dice uno de sus personajes en una de sus novelas, si te amo, no morirás. Decirte te amo es decirte no morirás, ¿no? La necesidad de una respuesta, repito, da chispazos de felicidad. Y entonces vivimos en una sociedad en la que nos tienen, de repente voy a parecer político, pero no lo soy,
que vender la idea de que vivimos en un mundo con certidumbre, en que la felicidad es posible de alcanzar a través de caminos absolutamente ciertos y conocidos. Y estos caminos ciertos y conocidos van desde ahorra un centavo como Ford y te convertirás en millonario a futuro, o entra a este centro comercial donde somos expertos en hacerte feliz. Es decir, sí hay un camino para tu felicidad. Existe la cirugía plástica, existe el gimnasio, existen las dietas, existen las vitaminas, existen los gurús, existe un montón de caminos para la felicidad y un montón de autores y de libros de cómo tener a miles de amigos en un día o cómo no caer en la depresión jamás. Vivimos en un mundo absolutamente incierto que te vende la certidumbre como un bien de consumo. Y eso al hombre contemporáneo lo tiene totalmente perdido. Pero una crítica como la que yo estoy haciendo es una crítica que no debe terminar, que no tiene que agotarse nunca solamente en una crítica así, sino en una propuesta de qué es lo que hay que hacer frente a esta venta de certidumbres con tarjeta de crédito, ¿no? Yo tengo acá en Perú un amigo que ha publicado un libro sobre el modernismo y hace poco he escrito un articulillo sobre la intimidad o el descubrimiento de la intimidad, un concepto que es muy complejo de manejar. Y que después de leerlo me recuerda a mí a uno de estos memes que me llegó una vez por el teléfono, en el que un filósofo había publicado un libro que se llama Análisis y crítica de la sociedad de consumo. Y criticaba, se angustiaba el autor diciendo que su libro se había vendido muy poco, probablemente por errores de marketing. Entonces, es muy fácil criticar sin moverte del estatuto que tú mismo criticas. Esta es otra de las características típicas de la época contemporánea. Tenemos una generación de críticos como nunca antes los ha habido, pero una flaqueza de propuestas inmensas. Ato lo que estoy diciendo a lo que dice Barilo cuando habla de los navegantes por la superficie. Entonces hay críticos que se suben a una base y van criticando el paisaje que ven sin darse cuenta que se deslizan por el mismo paisaje que critican sin hacer ninguna propuesta, sin dar ningún camino, ¿no? Sí, la filosofía de Heidegger, sí la filosofía de Levinas, sí la filosofía de Sartre, sí la filosofía de Gabriel Marcel, de Jan Patočka, etcétera, son interesantes, son porque además de ser críticas, por lo menos tuvieron el coraje de proponer, como en Jasper, la existence, es decir, la existencia auténtica. Y aunque todos reconocen que vivimos cotidianamente en la existencia inauténtica, por lo menos te ponen delante de ti la posibilidad de caminar, de hacerte responsable de ti y del mundo en el que vives, camino hacia la existencia. Esa es una filosofía, esas son filosofías que abren puertas, que no dan certidumbres, que plantean preguntas y que hacen que estas preguntas sean un desafío para ti. Es que pienso con esto, Ramiro, justo en esta capacidad que hablabas del autoexamen y que yo lo hilaba con también la duda ante los demás. Pienso que estamos en una sociedad y donde también la ciencia, la psicología misma nos ha vendido también o nos hemos vendido también la certidumbre de los otros, la certidumbre de las personas mismas. Entonces pienso como para nosotros, por ejemplo, cotidianamente ser auténtico sería, ¿no?, que sea siempre el mismo. Ser auténtica es que yo sea siempre la misma, porque si no, entonces soy hipócrita, ya no estoy siendo auténtica. Entonces yo tengo que ser siempre la misma. Y esa necesidad que tengo de ser siempre la misma y de que cuando me encuentre contigo, tú seas el mismo. Que me respondas como estoy acostumbrada a que me respondas, para que si no, yo no me saque de onda y diga, ¿qué pasa? ¿Por qué no me está contestando como normalmente me contesta? ¿No? Y entre en estrés
porque lo que estoy buscando es una certeza, estoy buscando certidumbre, justamente con esto que decía Rosy también, del ser, ¿no? O sea, de la esencia. Y si pensamos más bien en una autenticidad heideggeriana, cuando entonces ser auténtica es presentarme abierta a lo que suceda, estar auténtica ante ti sería presentarme abierta a ver cómo vienes hoy, cómo me respondes hoy, cómo te quieres relacionar hoy conmigo y por lo tanto, ¿qué quiero hacer yo con eso? En lugar de estar buscando certezas en los otros, podríamos realmente ser más auténticos, ¿no? Y más auténticas. Y entonces, otra vez, generar, ahí está el cuidado y ahí está también mayor intimidad, ¿no? Y una relación distinta. Pero no solamente buscamos certezas en el mundo, sino también buscamos certezas en los otros y en nosotros mismos. Me recordabas, Gabriela, a un paisano de la mayoría de ustedes, Octavio Paz, este mexicano universal, que decía que el cuerpo de la persona amada es un cuerpo que no se termina de descubrir jamás. Tiene honduras, ríos, montañas, valles, siempre nuevos. Siempre soy un explorador de un mundo nuevo. Y hablaba de la corporalidad. Y ahí es lo que vas diciendo, me parece, Gabriela, que no tengo que esperar del otro lo que ya lo tengo yo aquí medio prefabricado. El otro tiene que ser un mundo siempre nuevo por descubrir. Yo creo que el amor, si hablamos del amor, es el no agotamiento del otro como un misterio. Es decir, como la posibilidad de ser siempre el otro algo distinto, algo nuevo. No es agotable. Cuando agotan, ocurre lo que pasaba con el infierno de la hija de este personaje del autor alemán. Eres el de ayer, el de hoy, serás el de mañana. No hay nada que compartir, no hay nada que descubrir, no hay nada que explorar. Te has agotado y en tu agotamiento llega el fin. Pero justamente creo que nos da el temor que le daba al padre de esta hija, ¿no? Porque pienso Claro. si nos metemos en la filosofía y decidimos filosofar y nos ponemos a dudar, pues vamos a encontrar que las cosas han cambiado, vamos a encontrar que no hay certezas, vamos a encontrar que quizá hay situaciones que no son como yo me las había construido. Claro. Y entonces me da miedo dudar, me da miedo preguntar y mejor afirmo. Así es, porque entendemos que la felicidad está en la certidumbre inmediata, ¿no? Y si mi pareja es absolutamente predecible, es absolutamente controlable, es absolutamente fabricada como yo la quiero. Es decir, es fría cuando tengo calor, es caliente cuando tengo frío y se acabó. Es como yo la necesito. Pero con eso, muy probablemente yo la estoy anulando como persona. Es decir, la estoy limitando, la estoy opacando, la estoy apocando, la estoy vaciando de su riqueza interior. ¿Por qué? Porque me aferro justamente a algo absolutamente predecible, ¿no? Lo predictible da seguridad. Si yo sé que la llave que tengo es la llave de la casa, me voy tranquilo a mi casa, pero si no estoy seguro en el camino estoy, y si no es, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo entro por la ventana? En fin, ¿no? Hay certidumbres necesarias. Sí. Sé que mañana voy a calmar la sed tomando agua, ¿no? Si supiera que ya no hay más agua, se produciría lo que se llama la teoría del bien limitado, ¿no? Acumulo, guardo, robo, es decir, tengo que salvar mi vida, lo que ha pasado en el Perú con las vacunas, ¿no? Llegaron unas vacunas de más y todos los políticos se vacunaron antes que la población. ¿Por qué? Porque no querían morir. Esa se acabó. Entonces, hay certidumbres necesarias, pero el arte es una incertidumbre. El pintor o el músico que ya sabe exactamente todas sus composiciones, ya no compone nada, ya se agotó.
tenemos que acercarnos al misterio, le llamaba Gabriel Marcel, ¿no? Y el otro tiene que ser un misterio que me invita, ¿no? Que me invita a entrar en él. No es un misterio de terror, no es algo que yo rechace, no es un misterio en el que yo quiero ingresar, que es un misterio penetrable, no es el misterio impenetrable de lo que no podemos contestar, es el misterio que invita a la exploración, al encuentro, al reconocimiento de esa otra persona como un tú absolutamente válido, ¿no? Que es la única posibilidad que nos queda de seguir andando en este mundo, el saber que tú eres un tú y un prójimo absolutamente válido en todos los extremos, como cualquier otro, con independencias de ideologías, colores, nacionalidades, etcétera, etcétera. Si yo empiezo a recortar al tú de estas condiciones, entonces lo empiezo a cosificar y a convertir ya no en un prójimo, sino en alguien de quien yo use. En un Más objeto. que yo me encuentre. Pienso también en Lane cuando te escucho y en cómo hablaba Lane justamente de la enfermedad mental, como esto que hacemos, decía, a las personas, porque generamos, como si hubiéramos generado, decía él, ataúdes que son todos de una misma medida. Y entonces, cuando queremos meter a todos en esos ataúdes, pues si a alguien no le cabe el brazo, ¿no? Decía Lane, pues entonces le cortamos el brazo para que entre bien en el ataúd. Y si a alguien le sobran los pies, pues él mismo va y se corta los pies para poder entrar en el ataúd, para entrar en todas estas cajas, ¿no? Que hemos marcado socialmente, porque entonces si me sobra el brazo, si me sobran los pies, etcétera, soy un enfermo mental, me tengo que ir a internar y ya no encajo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo nos hacemos eso? Así es, ¿qué es el pensamiento? Es la crítica que se le hace al pensamiento positivo, ¿no? Al positivismo, ¿no? Y que está referido al hecho de Procusto, a este mito griego del castigo que le dieron los dioses a Procusto de acostar en una cama a todos los caminantes que pasaran por su puerta, y si el tipo era más grande que la cama, pues esperaba que durmiera y le cortaba las piernas. Y si era más chico, pues lo estiraba hasta romperle las ligaduras y lo hacía del tamaño de la cama. Es decir, nosotros acomodamos al sujeto al método y no el método a la realidad. Entonces, lo que dice Gaby es eso, ¿no? Entonces, yo agarro a los sujetos y los meto en mi teoría, y si le sobra un brazo, se lo amputo, y si no lo tiene, se lo fabrico. Pero no modifico el método, no modifico la visión, no modifico mi actitud. No, falsifico la realidad para que ésta calce en mí. Es un empobrecimiento tremendo de la realidad, ¿no? Sí, Tremendo. sí. Rosy, tenías la mano levantada. Gracias, Gaby. Pensaba en dos cosas ahora. Pensaba en este asunto de que cuando alguien apenas tiene poco tiempo tocando el piano, piensa que es fácil tocar a Mozart, y cuando ya tiene tantos años sabe lo difícil que es. Entiendo ahora el tema de cómo es metáfora en la filosofía, porque pensar la incertidumbre y pensar en esta ironía de que tengo que develarme ante mí mismo para responderme, y luego pensar en la intimidad y que la intimidad, contrario a lo que suponemos en lo coloquial, no requiere que yo conozca al otro, sino que lo pueda desconocer para conocerle, me pone en un nivel de complejidad de cómo usar la filosofía en la vida cotidiana enorme, ¿no? Porque entonces no es reconocer el concepto, no es pensar en, ¿quién dijo de lo de la ironía? Y en cómo era este concepto de la ironía de responderme al quién soy, pero cuando me tengo que develar, no tiene que ver con las palabras y la teoría, sino tiene que ver con cómo convertirlo en algo que brota como experiencia de mí, repitiendo sus palabras, maestro, dijo por allá algo divino, cómo brota la realidad de mi conciencia. Entonces, ¿cómo hacer que
esta idea filosófica yo la pueda hacer vida. Yo pueda usarla para trabajar con mi temor al acercarme a otro, reconociéndome yo todo el tiempo cambiante y reconociendo al otro todo el tiempo en movimiento también. ¿Cómo usarla como puente, no? Eso. No, es una pregunta inmensa, es el desafío de toda filosofía, ¿no? Sobre todo las filosofías a partir del siglo XIX, que se han pretendido anidar en el hombre y convertirse en un instrumento para vivir, no solamente en la reflexión de eruditos, ¿no? Sino encarnarse, si se quiere así. Y lo que dice Rosa es ya en sí una pregunta que contiene su respuesta. Porque esa es la tarea, la que tú has dicho, el preguntarte y el propio cuestionarte de cómo ser, es una forma de respuesta también. Es una forma de empezar la andadura de encontrar formas filosóficas aplicadas a la vida, y a la vida, y en particular a mi vida, ¿no? Y algunos filósofos contemporáneos se han dado cuenta de eso y han escrito hasta libros. Se me acaba de venir a la memoria, hay un libro de Botton, que es un francés que vive en Inglaterra, que tiene un libro así sobre qué filósofo necesitas según qué problemas tengas, ¿no? Si andas deprimido, este filósofo te conviene, y si andas exaltado en demasía, te conviene este otro, ¿no? Que es como lo que antiguamente existía como biblioterapia, ¿no? Hay leer un libro con un tipo de héroe, de heroína, con una trama determinada, puede ayudar a alguien a acercarse a una mejor comprensión de su propia vida y el desenlace de su propia historia, ¿no? Eso lo usan mucho los psicólogos narrativos y los psicólogos que trabajan de la mano con la literatura, que son muy enriquecedores. Como dice Morente, que la filosofía más que ninguna disciplina es una que tiene que ser vivida, y usa el ejemplo que me encanta de no es lo mismo estudiar el mapa de París que irte a pasear por París, ¿no? Y que es Genial. eso lo que tenemos que hacer con la filosofía. Genial, claro que sí, genial. En total acuerdo, en total acuerdo. Jaime. Gracias. Bueno, esa última reflexión que hacías, Gaby, a mí me recordaba, perdón, soy malísimo con los autores, esta cita que decía que el mapa no es el territorio. No sé de quién, no recuerdo de quién es esta frase, Korsky. ¿no? Gracias. Pero, y esto lo hilo un poco también con lo que decía Rosy en el sentido de la intimidad, e inmediatamente pensé en el asunto también de la vulnerabilidad y cómo el hacernos o el invitarnos a dudar pues, de dónde estamos parados, digamos, o a partir de los planteamientos que podemos tener, es tremendamente invitante a mirarnos, y mirarnos desde nuestra vulnerabilidad es muy amenazante, me parece, ¿no? Al menos para la mayoría de la gente, ¿no? Y entonces creo que se nos plantea ya un gran reto, ¿no? Desde dónde empezar a ver entonces las vulnerabilidades, las intimidades a partir desde los planteamientos filosóficos por un lado, y por el otro, cómo se convierte en un reto establecer este tipo de conversaciones o de diálogos con quienes estamos o con quienes tenemos alrededor, cuando estamos viendo justo estos procesos de encajonamiento, ¿no? Que cada vez pues pareciera que se nos exige más, ¿no? Con toda esta lógica capitalista, ¿no? Que tenemos desde la cual estamos rodeados, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en el asunto de los niños y cómo de repente dejamos de considerar como la riqueza del conocimiento de los niños en la vida cotidiana, y de cuánto nos pueden enseñar, cuando de repente a los adultos pareciera que se nos olvida mucho no sé cómo nombrarlo, como esta capacidad que tienen los chicos, ¿no? Y las chicas
de mirar al mundo desde un lugar completamente diferente y de apostarle, sí, mucho más a la incertidumbre de lo que puede ser un mismo adulto, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que me hacían pensar ahorita que les escuchaba. La capacidad de asombro, ¿no? Exacto, Que, justo, gracias. Exacto. cuando hablas de las vulnerabilidades, pues ahí es que el que más me llama siempre y que me encanta es Levinas, ¿no? O sea, y entonces pienso justo en esta ética de Levinas, ¿no? De afirmar que lo primero en lo que tengo que pensar es en mi responsabilidad de lo que le hago al otro, con las cosas que le digo al otro, ¿no? Con lo que le puedo decir al otro que es, y entonces las consecuencias que puede tener todo esto, y estar pensando primero en el otro. Y es que creo que si lográramos ser más éticos a la Levinas, pues tendríamos menos temores de ponernos vulnerables, ¿no? Sin duda, y Jaime ha tocado un tema muy sensible, la infancia. Tan atacada en la actualidad. Yo creo que ustedes lo saben tanto como yo, que ya hay centros comerciales exclusivamente para niños. Ya no el centro comercial de los adultos, sino todas las tiendas venden artículos para niños. Juguetes, juegos, zapatos, ropa, perfumes, todo lo que el adulto usa hecho en pequeñito para el consumo de los niños, para hacerlos ingresar mucho más temprano al circuito del consumo. Eso es gravísimo, gravísimo, pero ahí está. Como también es gravísima la hipersexualidad en la infancia. Hay en el mundo una corriente de hipersexualización de la infancia que es gravísima, ¿no? Y que le quita al niño justamente lo que señaló Gaby, el asombro. Ya el niño no tiene espacio para la fantasía, ¿no? El niño ya no es creativo. El niño dicen que puede desarrollar habilidades motoras, visomotoras en los juegos, ciertas formas de abstracción lógica, etcétera, pero ya no tiene la capacidad de crear mundos. Se lo dan el mundo hecho. Él tiene que matar, rescatar, subir o bajar, vencer obstáculos y ganar puntaje. Pero el niño ya no recrea mundos. Aún los niños antiguos a los que se les contaba cuentos, que todos nosotros los conocemos, cada quien armaba su cuento interior y tenía sus brujas y sus brujos y sus príncipes y sus princesas y sus dragones y creaba un mundo, el ejercicio de crear. Hay un libro publicado en México de Leonard por la editorial Trillas, creo que en los años 70, se llama Educación y Éxtasis. Y en Educación y Éxtasis, este educador norteamericano cuenta que aprovechando el desarrollo de las computadoras incipientes en esa época, enseñaban a los niños desde muy pequeñitos a escribir historias a través de técnicas de reforzamiento. Es un psicólogo conductual. Pero ¿qué pasó? Creo que Moore era quien hacía eso. ¿Qué pasó? Ninguno de estos niños cuando adolescentes escribía ni nada de literatura. Tenían muchísima mejor ortografía y redacción que sus pares, pero no eran creativos. Porque la creatividad no se auspicia así. La creatividad solamente se puede auspiciar en un ambiente de libertad, en un reconocimiento de la realidad irrestricta del otro. Solo soy creativo si soy libre. Si no soy libre, no puedo ser creativo. Eso es casi como una ley. Ahora, cuando hablamos de la libertad, no hablamos necesariamente de la libertad en el derecho positivo, ¿no? De que a mí me den carcelería por un delito, ¿no? Ahí tengo una restricción de mi libertad, pero no una suspensión de mi libertad. Porque para ser extremistas, finalmente me suicido en la cárcel, que es el ejercicio extremo de mi libertad. Por lo tanto, hay una restricción de mi libertad, pero no una suspensión de mi libertad. Y entonces yo puedo ser creativo aún en condiciones de restricciones inmensas, ¿no?
poetas, pintores y músicos han vivido y han compuesto y han sido excelsos en lo que hacen cuando han estado absolutamente carentes de alimento, de vivienda, de seguridades, muchas, ¿no? Pero no habían perdido la libertad interior, que es la más importante. Y algunos se mantuvieron en la pobreza justamente por ser consecuentes con los principios de su creación. Entonces, al niño no le podemos quitar la libertad de ser niño. Nadie que le robe a un niño la niñez se la puede devolver nunca, jamás. Por lo tanto, es un crimen contra la humanidad. Ramiro, nos preguntan si podemos escribir la novela y el autor del padre que se comunicaba con la hija. Mira, no lo tengo acá, me parece que es Corridon, pero yo se las voy a enviar para que ustedes se la remitan. ¿Sí? Perfecto, gracias. Sí, la novela está en alemán, pero si él quiere una referencia a la novela y un poco de descripción de la novela, la puede encontrar en un libro de Kuhn que se llama Vida Eterna, entre paréntesis, te digo en signos de interrogación, de Hans Kuhn, en Editorial Trotta. Ahí hay una referencia más o menos extensa a la novela. Pero por vía mail voy a enviarles los datos para que se los... Okay. Eres una enciclopedia, eres increíble. No. Te sabes hasta las editoriales de los libros, no solo los autores y los títulos, sino en qué editorial fue publicada. Yo estoy feliz, yo no sé cómo agradecerles a ustedes que me hayan dado una noche tan feliz hoy, de verdad. Es simpaticísimo encontrarse con personas con las que se puede conversar. Iba escuchando lo que dicen los maestros Gaby y Ramiro, ¿no? Y pensaba, cuando empezaron a hablar acerca de los niños, en el peso y el impacto que tiene la educación, ¿no? La educación me refiero en el sentido formal, ¿no? La educación académica, que cada vez pareciera que se jacta más de nutrirse de conocimiento duro, de dato duro, de dato científico, ¿no? Y cada vez se empobrece más en reflexión filosófica, ¿no? O sea, lo veo en diferentes niveles, incluso universitarios, ¿no? Cada vez se incluyen más programas y más contenidos que hablan de evidencia empírica, ¿no? De este dato científico, y cada vez se empobrece más en materias relacionadas con cuestionamiento filosófico o incluso de crítica social, ¿no? Entonces me llama la atención esta paradoja que se produce, porque pareciera que en la búsqueda de mayor certeza del conocimiento, en esta búsqueda de mayor certeza de la verdad, ¿no? De la realidad, justo nos deja desamparados frente a la angustia, porque la verdad que ofrecen es inestable, ¿no? Y al mismo tiempo nos genera desconfianza de la incertidumbre propia del encuentro humano y de la relación humana. Entonces, me llama la atención y un tanto me preocupa, ¿no? Porque veo justamente cómo se traduce de repente en profesionales que promueven más estas verdades, ¿no? Hace un momento Gaby mencionaba cómo los psicólogos también hemos participado en esta construcción de certezas. Y sí, o sea, hoy en día es muy fácil ver cuántos psicólogos no ofrecen tips o estrategias para controlar la ansiedad, para controlar el estrés, etcétera, ¿no? Como si todo fuera el resultado de recetas. ¿Por qué? Porque también se nos ha formado en pensar que hay una verdad científica muy valorada, ¿no? Y respaldada por una serie de conocimientos. Entonces, creo que el resultado es justo una mayor incertidumbre, porque no hay a la par de este conocimiento el cuestionamiento filosófico, ¿no? E incluso el proceso de dudar de la misma verdad que se nos transmite en las aulas, ¿no? Eso es lo que quería compartir. Julio, si me permites, pienso que tu reflexión
convoca al compromiso, ¿no? Convoca al compromiso frente a la realidad educativa, no latinoamericana, yo diría mundial, ¿no? Queremos personas cada vez más aplicadas a lo técnico, personas más exitosas en la carrera, esta carrera de velocidad vertiginosa, que es la carrera por ubicar un lugar, ¿no? Por ser alguien, podríamos decirlo así, porque en la educación contemporánea se le dice al muchacho de alguna manera, tú tienes que llegar a ser alguien, y tienes que llegar a ser alguien a través de este camino, no de ningún otro. Allí la filosofía es peligrosísima, tal vez por eso es silenciada, ¿no? La filosofía es peligrosa por el simple hecho de estimularte a que te preguntes, o, como decía Gabriela, por el simple hecho que puedas cuestionar la verdad. Entonces ahí la filosofía debe producir a muchísima gente insomnio, ¿no? Hay que sacarla de la educación. No se puede permitir que continúe a estar inserta en los programas educativos. La filosofía es un lujo, una cosa innecesaria. El filósofo, si no tiene una herencia, se va a morir de hambre. Perdón, y quien filosofa mucho termina loco. Y es defenderse de la posibilidad de posturas críticas y de que el chico, el niño, lo primero que tiene que aprender a hacer es a no perder su curiosidad, a no perder su necesidad de preguntarse, de cuestionar y de criticar. Es que justo creo que el temor es ese, ¿no? O sea, tanto en la educación como en la política, que también tiene mucho que ver con la educación, ¿no? El temor es justamente lo que propicia la filosofía y por lo que tenemos que hacer filosofía con nuestros niños y nuestros adolescentes, ¿no? Porque es generar, o sea, animarles para ser pensadores críticos, no solamente para comerse afirmaciones otra vez y entonces generar ellos mismos afirmaciones, sino propiciar la curiosidad, propiciar, ¿no? Que es algo básico, ya nos decía como Aristóteles, ¿no? Que algo como básico del ser humano es justamente nuestra curiosidad. Y entonces generar y propiciar curiosidad, creatividad, pero finalmente pensadores críticos. Y entonces que a los niños, ¿no? Los invitemos a que cuestionen conceptos y afirmaciones, que es lo que hace la filosofía, y pues sí, creo que se teme generar una sociedad de pensadores críticos, ¿no? Y darles arte, posibilidad de hacer arte. Sí. Miren, en eso yo soy nietzscheano 100%. No se puede retirarle el arte al ser humano, porque lo empobreces, lo envileces, lo empujas a la animalidad. El arte es liberador por sí mismo. Por supuesto. Karen, ¿tiene levantada la mano? Hola, buenas noches. Yo les escuchaba e intentaba ordenar mis ideas. La verdad es que no las ordené, pero sí me vino a la mente una lectura por un trabajo que estuve haciendo hace un tiempo y no me acuerdo, la verdad, del autor, pero es una lectura de acá de Yucatán. Y hablaba de las comunidades en Yucatán y justamente de las niñas y de los niños y de el entendimiento, de este entendimiento que no tienen las niñas y los niños muy pequeños y que va a ir brotando a partir de que se van haciendo conscientes de sus conductas y de las responsabilidades de sus conductas. Y yo pensaba en esta lectura justamente por todo lo que han hablado en este rato. O sea, de cómo poder enfrentarnos al sin saber del otro, cómo enfrentarme a mi propio sin saber, cómo poder hacer brotar
mi propio entendimiento para poder entender el entendimiento del otro, y que es algo que va a ser poco a poco a partir de mi propio filosofar, de mi propio cuestionar, y también de como de enfrentarme a esta diversidad de saberes que hay en el mundo, y a cuestionarme esas verdades, a lo mejor que nos fueron planteando a lo largo de nuestra vida. Karen, para no estar ordenada, has hecho un Muy bien. bellísimo resumen. Gracias. Yo creo, Karen, que son formas actitudinales. Uno tiene que tener una actitud, forjar una actitud de apertura al mundo, a la vida, a su diversidad, ¿no? El ser humano, el ser es tiempo. Heidegger decía que uno es tiempo, ¿no? Soy constituido por mi pasado y estoy lanzado hacia el futuro. Y entonces tengo que tener un rostro como el de Jano, mirar al pasado e integrarlo en mi proyecto futuro, pues integrarlo de una manera crítica, integrarlo de una manera digerida, si se quiere, ¿no? Y el solo hecho que yo tenga ante mí mismo una actitud de apertura me va a empujar a abrirme hacia los demás, ¿no? Si yo no estoy abierto a mí, no me puedo abrir a los demás. Tengo que abrirme a mí desde una perspectiva igualmente crítica, igualmente atenta. No dar nada por sentado, decía también Julián Marías, que lo hemos recordado 2 veces, ¿no? No hay que dar nada por sentado. Y él ponía a la filosofía como en ese principio, la filosofía es no dar nada por sentado. Es decir, todo tiene que ser constituido en una cuestión, en una pregunta, en una reflexión, en un aprendizaje finalmente, ¿no? Tú aprendes de tu vida, yo aprendo de mi vida. Cada quien tiene una historia pasada, con sombras, con luces, con lágrimas, con risas, con alegría, con tristeza, rodeado de gente, solo, fracasado, exitoso, todos, yo, ustedes, todos. Negar que hemos tenido eso es fabricarnos una telenovela. Todo lo hemos tenido más o menos, duraron menos los momentos tristes en algunos, en otros se extendieron más, fueron más profundos, más violentos, pero todos hemos saboreado de la vida sus sabores, valga la redundancia, y admitirlos, saberlos que son parte del acompañamiento y de la vulnerabilidad humana, me hace ver al otro como un prójimo, no como un extraño, como uno distinto y similar a la vez, porque tu historia no es exactamente la mía, pero tiene los mismos ingredientes. Todos hemos conocido el fracaso y todos hemos conocido de la traición y todos hemos conocido de la alegría y todos hemos conocido el amor y todos hemos conocido la esperanza y la frustración. Todos hemos tenido sueños que nunca se realizaron, otros que parcialmente, todos. No nos debemos ser extraños y por lo tanto, sin prejuicio, abrirme al otro. Solamente cuando construimos un pasado y lo hacemos perfecto, ideal, no sé, digno de una fantasía oriental, entonces yo no entiendo a los demás, no entiendo el sufrir de otro, ni el miedo del otro, ni el fracaso del otro, ni el éxito del otro. Me son extraños, me son extraños. De ahí que para abrirse al otro tengo que estar abierto a mí mismo. Esa es una condición sine qua non. Y en la terapia existencial lo que hacemos es que el sujeto se devele a sí mismo, se mire a sí mismo, se encuentre con él y descubra que de repente se encontró con demasiada gente y no con la persona principal de su vida, que es él mismo. Es más como una reflexión que he estado teniendo a lo largo de este tiempo y pensaba en qué nos ha pasado, ¿no? ¿Qué nos ha pasado al escuchar la niñez, la creatividad, el arte,
la compasión, el cuidado, la contemplación. Y pienso que nos ha pasado en el camino, ¿no? O sea, cómo parecería que eso está menos presente que todo lo demás, ¿no? ¿Y qué nos toca hacer? O si ya lo estamos haciendo, ¿no? Pensaba en esto que dijiste, Ramiro, de la compasión, que es como lo peor que puede pasarnos porque me obliga a perder mi paz y a detenerme, ¿no? Y me preguntaba si esto que parecería que podría florecer automáticamente en los seres humanos ha sido como una y otra vez boicoteado y saboteado, ¿no? ¿Y cómo ha pasado, no? Porque hay una parte de mí que pienso que lo natural tendría que ser esto, tendría que ser la creatividad, el florecimiento, la apertura, la compasión, el detenernos en el camino por el otro, el contemplar. Y no sé, pensaba que no sé en qué momento nos perdimos, ¿no? Y que me gustaría mucho poder recuperarnos, si es que lo puedo poner así, ¿no? Era esa reflexión, ¿no? La que estaba como pasándome por mi mente. Pienso como tú y me pregunto como tú. La historia de la humanidad, dentro de ella obviamente la historia de la filosofía, da ciertas luces de cómo nos hemos ido perdiendo a lo largo de la historia como personas. Hemos ido, para el bien, siendo capaces de darnos cuenta de esta caída del hombre, pero no hemos sido capaces de encontrar una manera de no caer más o de rebotar de la caída. No somos capaces de una tarea de tal magnitud. Mira, Nietzsche es un filósofo imprescindible, ¿verdad? Que de pronto, lo voy a decir en sentido figurado, hubo un relámpago cuando era joven y vio las cosas con luminosidad, con claridad. Y mantuvo ese pensamiento a lo largo de toda su vida. Y se mantuvo tan comprometido consigo mismo que le importó poco o nada que tuviera contradicciones, que las tiene y serias, su propio pensamiento. A él le dicen que mató a Dios, pero él no mató a Dios. No hay un solo texto, una carta, un escrito donde él diga yo maté a Dios. Él constata la muerte de Dios. Y constata la muerte de un Dios tan deformado que deviene innecesario, que deviene paradójicamente contrario, casi absolutamente contrario a lo que se supone que es o que debería ser. Por lo tanto, él da como un notario fe de que Dios ha muerto. Yo no sé hasta qué punto él se preguntó de un Dios trans su propio pensamiento. Él hablaba del Dios cristiano occidental, ¿no? Que fue muriendo a lo largo de la historia y que finalmente el hombre terminó matándolo. Y que no había otra posibilidad entonces que la afirmación de la voluntad y la esperanza del nacimiento de un superhombre. De un hombre que pudiera remontar todas estas dificultades. En el caso de él, en el caso de muchísimos filósofos, se ha subrayado esta tragedia de la humanidad, pero ni Nietzsche, ni ningún otro de estos filósofos imprescindibles, repito, y tan agudamente críticos del hombre, dieron una salida. Nietzsche terminó en el nihilismo y en la esperanza de que hubiera un superhombre. El hombre, decía, es el hilo que va del animal al superhombre. Es decir, el hombre tal como yo lo concibo que tiene que ser, no existe aún. ¿Pero qué lo va a hacer existir? No lo dijo. La voluntad, sí, pero la voluntad individual se pierde en el triunfo individual. Le faltó otredad, si se quiere, a Nietzsche, y hubiera hecho redonda su filosofía, ¿no? Él mismo tenía un problema metido en la cabeza, porque él se miraba y se parecía polaco, y él quería ser alemán, porque toda su familia era alemana, pero el papá era polaco, hasta que se sintió tranquilo cuando supo que
los Nietzsche, que es de donde viene su apellido, polacos, eran nobles, y se sintió tranquilo, porque dicho sea de paso, Nietzsche amaba a la nobleza, y entendía que el conocimiento no era el producto de un hombre, era el producto de un gen, de un gen biológico, sino de un gen histórico, es decir, mi papá, mi abuelo, mi tío, y él mismo estaba emparentado con Wagner, y con poetas, es decir, la genealogía de Nietzsche es una genealogía de pensadores, de teólogos, muy probablemente era lejano, pero pariente de Goethe. Y él entendía que este era una suerte de un privilegio de familia, ¿no? El conocimiento. Pero fue genial en ver la condición humana. Como de alguna manera lo han sido Levinas, que lo ha señalado Gaby, ¿no? Que se dio cuenta que si los seres humanos no anteponíamos la ética del otro, este mundo sucumbía. Los que no son existencialistas ni son fenomenólogos, ¿no? La escuela de Frankfurt, con Adorno, etcétera, dijeron, después de Auschwitz, nadie puede hablar ni de poesía, ni de filosofía, ni de nada. Si el hombre es un ser capaz de haber hecho lo que hizo en los campos de concentración, ¿de qué podemos hablar? León Felipe, un poeta español, decía eso, ¿no? A ver, que vengan los poetas malditos, decía él, a hablarme del infierno, que venga Dante a hablarme del infierno. A mí, hombre del siglo XX, que ha conocido Auschwitz, que vengan a hablarme del infierno ellos. Es una tontera. Entonces los seres humanos hemos vivido infiernos cercanos, históricamente cercanos. Estamos viviendo una pandemia donde la muerte se ha convertido, por lo menos yo en las últimas semanas, ya tengo temor de abrir el WhatsApp, porque ¿sabías tú que falleció tal? Y te va minando, ¿no? Te va gastando, ¿no? Y yo tengo la seguridad pesimista de que post pandemia, vamos a tratar de ser más hermanos, salir, celebrar la vida, etc. Y pasarán 10 años y una generación y se preguntarán lo mismo que se pregunta Marisa. ¿Que no aprendimos? Que no aprendimos. Yo no sé si en Latinoamérica tenemos esto muy metido, cuando todos los procesos electorales nos equivocamos en las elecciones. Y decimos, no cometeremos la barbaridad del próximo proceso electoral de votar por gente corrupta y tal y cual. Y 5 años después nos seguimos lamentando de haber votado por gente corrupta tal y cual. Lo que significa que el mal, si lo llamamos así, el mal está estructuralmente enraizado. Y el hombre, para volver a Nietzsche, vive dando tumbos. No encontramos un horizonte. Hemos cambiado a Dios por la moneda. Hemos cambiado el bien por el aprovechamiento. Hemos cambiado, como ha dicho hace un momento, me parece que Jaime, o Julio, perdón, Julio, hemos cambiado la educación por la instrucción, casi por el adoctrinamiento. Entonces no hay visos de que queramos salir de este atolladero. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos sigue pasando? Es terrible. Miremos una ojeada al mundo objetivo, cómo está Europa, las migraciones que también están ocurriendo, me parece, entre Guatemala y Honduras, México hacia los Estados Unidos, Haití hacia Perú, Venezuela hacia Perú, Venezuela hacia Chile, situaciones de desastre humanitario. ¿A nombre de quién? A nombre de verdades absolutas, como dijo Gabriela. De gente que dice que su verdad es una verdad indiscutible y yo la aplico porque finalmente, disculpen la expresión, pero así lo dijo un político. Bueno, lo aplico porque me da la gana. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que eso desborda la filosofía como ejercicio de pensar, desborda la psicología como un conocimiento y se encarnan las responsabilidades ciudadanas que todos tenemos. Gracias, Ramiro. Ya se nos va terminando el tiempo y me mueve mucho y me conmueve
la reflexión que haces como para final. Y me quedo pensando en el temor y la valentía, también ambos tan humanos, ¿no? O sea, si pienso en por qué no intimidad, por qué no cuidado, por qué nos queremos agarrar a certidumbres, por qué no vulnerabilidad, por qué no, por qué no, por qué no, y qué nos pasó, pienso en cuántos temores enfrentamos como seres humanos. Y al mismo tiempo, cuánta valentía vamos usando toda nuestra vida para ir enfrentando todos estos temores. Cuánta valentía necesitamos para cuestionarnos y no afirmar. Cuánta valentía necesitamos para ponernos vulnerables. Cuánta valentía necesitamos para anteponer a los otros, a nosotros. Cuánta valentía necesitamos para dudar, para filosofar. Y a cuántos temores, ¿no?, tenemos que superar como humanidad, como pueblos, como países, como familias y como seres humanos, cada uno de nosotros. Así es. Gracias, muchísimas gracias, Ramiro. Oh, Gaby, a ti muchísimas gracias por la invitación. Ha sido una ocasión para mí riquísima. Estuvo muy Muchas rico, gracias. coincido. Muchas gracias. Le voy a dar la Gracias a palabra a ustedes. Rosy. Ahorita me quedo un poco con la garganta cerrada, porque sí que estos últimos, todo este tiempo ha sido súper rico, pero pensar cómo tomarnos de la filosofía para pensarnos en el reto de develarnos, en pensar la filosofía a lo mejor incluso también como una herramienta de rebeldía para atrevernos a mirarnos y a mirar el otro, de pensar la filosofía para la libertad, de ir allá a ahora pensar en la responsabilidad de nuestras decisiones puestas en esto que acaban de decir. No hay forma de que yo haga un resumen. Se supone que yo iba a tomar las ideas, algunas ideas para tomarlas y me parece que es todo, ¿no? Pero se me ocurrió para cerrar y quisiera, ojalá que nos puedan aguantar unos minutitos porque queremos invitarles a algunas cosas, pero me acordaba de un parrafito que subrayé leyendo El viaje del elefante de José Saramago, que dice esto. Dice, no todos son letras en el mundo, mi señor. Visitar al elefante Salomón en este día es, como quizás se acabe diciendo en el futuro, un acto poético. ¿Qué es un acto poético?, preguntó el rey. No se sabe, mi señor. Solo nos damos cuenta de que existe cuando ha sucedido. Creo que así. Gracias, Creo que Rosy. sí. Muchísimas gracias. Un Muchas acto gracias. poético. Muchísimas gracias, maestro Ramiro. Y antepongo el maestro No, es mucho. por la M mayúscula que va con esa palabra, porque más allá de justo de las letras, de todos los textos y demás que nos trae a cada rato a referencia y que al menos a mí me hace pensar de cuánto me hace falta no solo leer, sino pensar, sino por la sensibilidad y estas líneas que yo alcanzo a leer detrás y seguramente todas y todos ustedes, de énfasis en el respeto por la infancia, en énfasis por el respeto a la diversidad, en énfasis en el respeto a la otredad, ¿no? Entonces, que está ahí en cada palabra. Mil gracias, maestro Ramiro, mil gracias. No, a ustedes. Gaby. Muchísimas gracias. Y hasta Gracias. una nueva oportunidad a su disposición siempre. Gracias. Una invitación es que se afilien a ALPE México para poder estar actualizados, poder saber de los eventos que tenemos. Pero tenemos este evento del Día de la Mujer 2021 que organiza la Ciudad de México. Hay un costo para participantes que no son miembros de ALPE. Para quienes son miembros de ALPE no tiene costo, pero
van a estar hablando de la mujer desde diferentes perspectivas. Está en el día 11, aquí está Gaby, que va a hablar, si no me equivoco, desde Simón. Y el 15 de abril tenemos otro evento que le agradecemos enormemente a la maestra Susana Signorelli. Nos va a acompañar hablando de Niche para Todos. Un poco, yo he tenido también el gusto de escuchar a la maestra abriendo reflexiones de este estilo como las que hubieron hoy. Ojalá nos puedan acompañar. También es sin costo y esto es organizado por nosotros, ALPE Sureste, la Delegación Sureste de ALPE. Entonces, ojalá se puedan unir. Es súper rico. Y como hoy, seguramente nos iremos con más preguntas que certezas. Seguramente. Muchísimas gracias, maestro Ramiro. Muchísimas gracias, Gaby, y a todas ustedes por estar con nosotros. Marisa, por acompañarnos en este camino. Y a todos, muchas gracias. Ojalá que conversemos de esto con alguien, ¿no? Con alguien cerca, para desde la intimidad abrir otros espacios. Totalmente. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias.